eres loca. Así, Carlos. Sí. Ahí está. ¿Dónde está la carpeta? Ahí nomás que... Ya. Espera. ¿Cuál es? Ahí está. ¿Lista? ¿Lista? Listo. Sí. ¿Qué es eso? Sí. Ya. Buenas tardes, mi nombre es David Álvarez. Ella es Michelle Tutillo, somos compañeros, somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Trabajo Social, y estamos aquí apoyando al proyecto para rescatar las tradiciones antiguas, ¿no? Genial. Entonces, vamos a hacer un pequeño cuestionario que se basa en un conversatorio, una historia de vida. O sea, una historia nos va a contar sobre su vida. Y bueno, vamos a empezar porque se presente. ¿Cuál es su nombre? Querida Mejía, Querida Mejía, ¿qué edad tiene? 74 años. 74 años. ¿Usted nació aquí? No, yo nací en Rosa Blanca. ¿Dónde queda Rosamunda? Eso por la parte de Boyacá, para allá. ¿Y cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Aquí tengo, fíjate que aquí tengo como, sí, yo me vine a vivir por aquí, tenía a mis hijos pequeñitos, yo tengo más de 50 años viviendo aquí. ¿Y cómo llegó aquí? Y cuando ya me casé, pues me casé, primero, o sea que me casé, yo cuando estaba yo soltera vivía en San Roque. De San Roque, y ahí me casé y me tocó venirme aquí porque mi esposo era de aquí. Aquí he vivido toda una vida y después ya cuando mis hijos tuvieron de estudio, tuve que irme a San Isidro a ponerlos a clase. Y ahora que se terminaron ellos, que ya no tenían niños de clase, vivimos un tiempo en San Isidro. Y de ahí ya nos venimos vuelta para acá, como teníamos esta finquita aquí, nos venimos para acá. Y así. Y dígame, usted dice que estaba con su esposo. Sí, estaba con él, pues. ¿Cómo le enamoró su esposo? Como me enamoró. Sí. Y está piropeándome por ahí. De antes era difícil, la verdad, era difícil, pues. No es como ahora. De antes por ahí a ceñita y tirándole un papelito, dejándole por ahí al ladito, en una tira, en un lugar, porque antes los papás no dejaban a uno conversar con el enamorado. Nosotros fuimos así. A nosotros nos dejaban conversar con el enamorado. Teníamos que, para ella ceñita, ellos hacían señas, si uno le recibía una carta, decir uno con la cabeza así, y ahí decir dónde se la dejaba. Así era que era de antes. Ya. La vida de antes así era. ¿Y dígame, usted cuántas hermanas tuvo y hermanos? Y nosotros fuimos 9. Fuimos 6 mujeres. 6 mujeres fuimos. 6 mujeres y 3 3 varones, sí. ¿Y su papá era súper celoso con ustedes? Más mi mamá. Su mamá era Mi mamá, sí, mi descuidado mamá. bastante. Él era más, sí, pero mi mamá sí, mi mamá sí era Él les cuidaba bastante. sí, No, les no sé dejaba que al salir. final yo digo, no era celosa, sino que nos cuidaba, pues. Sí. Supo ser una buena madre ella. Porque nosotros fuimos 6 muchachas, 6 hijas, mujeres solteras. Pero ninguna nos fuimos, todas nos mandamos a pedir por el miedo que teníamos, a ambos le teníamos miedo. Mi papá nos amenazaba que si nos íbamos, él no nos perdonaba y el día que íbamos nos castigaba y no nos perdonaba. Entonces nosotros decíamos, perder a nuestros padres y no verlos más. No, nosotros nos andábamos a pedir. Él también nos puso otra, que mientras no tuviéramos 20 años no nos dejaba casar. Ah, Y entonces todos nosotros respetábamos, decíamos lo que ellos nos decían. y entonces, ¿usted a qué edad se mandó a pedir con su Yo a los marido? 21 años. ¿Y Sí. cuánto tiempo tuvo de enamorado? Y estuve como tapadita, enamoradita por ahí escondidita, estuve un año larguito de enamorada, porque era difícil, ¿no? Era que había que ver cómo se entregaba una carta, no era que era decir. Y, En los bailes no nos dejaban conversar, nos llevaban a los bailes, sí, porque para qué, mi padre fue que divertido, él era músico, él tocaba guitarra para que bailáramos, pero que él viera que porque anduviéramos conversando, o sea, nos arranchaba, nos hacía pasar vergüenza, pues nos quitaba al parejo. entonces su papá era músico. Entonces Sí, él usted era músico, sí, él era ¿Usted músico. aprendió a tocar alguna No, canción? yo no. No, ninguno, tanto que ninguno aprendimos a tocar guitarra, nada. Él era músico. ¿Y usted sabe alguna copla? No, ¿Aprendió? no aprendí nada. Yo fui ruda en eso, no aprendí nada. ¿Usted iba a bailar? Sí, a los bailes, y ahora que íbamos con él, nos llevaba a los bailes. Sí, nos
llevaba con mi mamá, porque si no iba ella decía que él no iba, porque solo él no iba, que él no nos podía seguir hasta los pasos hasta donde nosotros íbamos. Y que ella sí, si al baño van, usted las puede seguir allá. Si usted no va, no nos movemos. Y así. Espérame, señor Cristo, un ratito que... Ya, muy bien. Están haciendo busca. Listo. ¿Y cómo era el lugar donde usted vivía cuando era pequeño? Cuando era pequeña. Ajá. Nosotros vivimos en un campo también, por eso ya llamaba, también por ahí por Rosa Blanca mismo, o sea que por la parte de Boyacá, eso se llamaba donde nosotros vivíamos. Ahora se llama por ahí Simón Bolívar, llama eso ahora. Ya antes eso se llamaba Juan Peludo, cuando yo vivía, que yo era pequeña, así llamaba eso por ahí. Y después cambió, después le pusieron Simón Bolívar. ¿Y qué significa? ¿Usted qué entiende por estar moro? Por estar moro. Ajá. Y no está uno con Dios, pues para uno estar bautizado tiene que estar con Dios. Pues. Es no estar bautizado. No estar bautizado, claro, pues uno no está con Dios porque no está bautizado. Tiene que estar bautizado para estar con Dios. ¿Usted cree que es muy importante que una persona se bautice? Y sí, Es muy importante. ¿Usted a todos cuántos hijos tuvo, disculpe? yo tuve 7. Tuve 7 hijos, 4 varones y 3 mujeres. ¿Y en los nacimientos de los niños usted asistió a algún hospital o con alguna parte? Del último sí, del último con cesárea en una clínica. Los demás todos en casa con partera. ¿Y la partera era amiga suya? Sí, La comadre. comadre, sí, era comadre. Y para elegir la comadre de sus hijos, o sea, ¿cómo elige a las personas? Y yo buscaba una pareja para el padrino de mis hijos cuando lo iba a bautizar. Buscaba una pareja. Tenía que ser bien allegado. Sí, que fueran casados. Así eran los padrinos de mis hijos. Como de antes así era, porque de antes si no era casado no podía servir, decían del padrino. Y usted nos estaba hablando de que su madre les cuidaba porque eran 6 mujeres Sí. y 3 varones. ¿Cómo eran sus padres cuando usted era pequeña? Mis padres con nosotros. Sí. Ellos cariñosos, ellos con nosotros eran cariñosos, cuidadosos. Ellos nunca nos dejaban solos a nosotros. Si ellos iban a algún lugar, ellos tenían que buscar una persona con quien dejar, una persona de confianza para dejarnos en la casa. Ellos nunca nos dejaban solos. ¿Y cuando Nunca, salían a trabajar sus padres? Y salía, cuando ya estuve yo, que fui la mayor, estaba más grandecita, me dejaban a mí en la casa con los niños más pequeños. Y ellos así en el campo, porque en el campo de antes se trabajaba, por ejemplo, mi madre, ella se iba con mi padre a sembrar maní, a sacar maní, de antes se cosechaba el arroz, a coger arroz. Y a nosotros nos tocaba era cuidar pájaros, esos arroz, para que los pájaros no se comieran el arroz. Y ellos sacaban maní, se iba a trabajar ella con él y ya me dejaban a mí en la casa. Yo de los 10 años fui mujercita que yo cocinaba y lavaba. Me ponía, yo como he sido chiquita todo el tiempo, no fui grande, me ponía ya, había unos cajones querosineros que habían de antes para que yo cocinara en el horno, que no me quemara. Ella me decía hasta el último, mijita, no apelas olla mientras yo no venga, ya cuando ya esté la comida, llámeme y me coja los tronquitos de leña y tírelos abajo y tire de agua. Pero una desordenada. Yo decía, se seca la olla de comida. Y yo ya veía como ella tenía unas rueditas así de sentar las ollas. ¿Sí? Hacía rueditas de vena de verde, seca. Y ella para cada ollita era una ruedita más chiquita y más grandecita. Ya una vez que ya estaba la comida, ella tenía unos trapitos con la olla, yo cogía, me paraba bien, cogía y las ponía acá. Y cuando ella llegaba, ya yo le tenía la comida hecha, los llamaba, pero ya bajaba la olla, ella hasta el último me decía que no pegara porque me fuera a quemar, pero nunca me quemé. No me quemé nunca tampoco. Entonces Yo usted cuidaba, pequeña les cuidaba, sí, vuelta, yo cuidaba a mis era la hermanos más mayor. pequeños. Sí, yo fui la mayor, sí, yo fui la mayor. Y usted les cuidaba y cuando ya todos ya fueron grandes, sus padres les llevaban a trabajar. A nosotros no, o sea, sí, o sea que sí, pero no como si era a coger higuerilla, a coger arroz, a despicar maní. En eso nos cargaba él, porque fuimos las mayores mujeres, nosotros fuimos 4 mujeres y él no tenía hijo varón grande para que le ayudara. Mi hermano mayor fue el quinto, nosotros fuimos 4 mujeres primero. Ya. Entonces él estaba pequeñito, pues y teníamos que nosotros le ayudar a coger higuerilla, a coger arroz, a despicar maní. De antes no es como ahora, pues el maní lo sacaban, era escarbado con machete, así es que sacaban el maní. No es como ahora que ya se arranca y sale el maní en la mata, de antes no era así. Antes, O sea, antes no, era súper no, diferente. era diferente. Y nos llevaba para que la vaina que quedaba en la mata la fuéramos nosotros despicando y él sacando, escarbando de la tierra el maní con un machete con cuidado que no le cortara el maní.
Y usted estaba pequeña ya cuando creció su hermano. Ya ahí sí, ya cuando mi hermano fue creciendo, el mayor, ya se lo llevaba él también a trabajar, enseñarle a trabajar. Cargaba también ayudándole a Usted trabajar. ya le enseñaba como Sí, que los labores más claro, fuertes. entonces él lo que hacía ya como él trabajaba al machete, se lo llevaba en la misma calle que él trabajaba, lo hacía trabajar a él también. Así le enseñó a trabajar a él. Y así les enseñó a todos mis hermanos, trabajaron así. Y ustedes como hermanas Nosotros juntas se sí, quedaban en la casa. en la casa sí. Nosotros teníamos semana, como éramos 4 mujeres primero, una de las más pequeñas con una de las más grandes, una semana para cocina, una de las pequeñas con una de las grandes, a lavar platos. Mi madre tenía tanta idea. Saquen la lavaza a los platos, hagan un agua de jabón acá aparte para que los estreguen y 2 jugadas los platos, y así era. Ya, por ejemplo, mi hermana más pequeña, yo como era la más grande, yo le sacaba la lavaza a los platos, ella le sacaba la lavaza, yo más grande estregaba, para que quedaran bien lavados los platos. Y ya, ahí ella le daba la jugada, y yo la última jugada, que era bien jugada, se las daba yo a los platos. Así era que ella ya hacía las cosas. Y ahí Y las de dos allí, aprendí. de ahí cojo un mantel y seque los platos, séquelos, no era que los ponía a escurrir ella, teníamos que secarlos y de ahí a ponerlos en el puesto donde los ponía. Así nos crió ella. Y entonces prácticamente ustedes como hermanas se quedaban en la casa Sí, y los varones sí, ya se iban con él a trabajar con mi y papá ya cuando su mamá estuviera. ya no iba. Ya no, ella ya quedaba con nosotros en la casa, sí, Ayudando. lavando. Ella lavaba con nosotros, ella estregaba, nos ponía a estregar, ella que nosotros le sacáramos el sucio de la ropa y ella estregara acá, porque ella era ideosa para su ropa también. La ropa de ella toda esa ropa tenía que ser hervida, había que hervir la ropa. Mañana coger esa ropa y volverla a estregar y jugar y tenderla. Y ya eso era el día lunes. El día martes teníamos que tender la ropa. El día miércoles va y coge esa ropa, humedézcala y haga cocinar almidón, la ropa de trabajar almidonada. El día sábado, era muy de mañanita, levántese a humedecer esa ropa y líela en un trapo y a planchar. Ese era el proceso. Así era que sí, eso hacíamos en la casa. Nosotros así nos enseñó mi mamá, ¿no? ¿Y usted lo sigue haciendo o ya no? Y ahora ya no se hace así, ya ahora ya no se usa, porque de antes era hasta las telas, eran unas telas que eran diferentes a las telas de ahora. ¿Y usted sabe tejer? Antes tejían O ropa. sea, yo sé bordar. Tejer no aprendí, fui ruda para tejer, no aprendí. Usted aprendió A bordar, sí, yo sé bordar en lleno, en chillo, todo sé yo. ¿Y cómo eran? ¿Cómo se llevaban con sus vecinos? Bien, Bien, ¿cómo era la relación? bien. Mire, nosotros con los vecinos, por ejemplo, cuando era el tiempo de cosecha, que había de antes se pelaba palma, tagua. Si aquí en esta casa se estaba pelando tagua, palma, de noche el vecino de allá venía a ayudarle acá. Y ya, la otra noche le tocaba a él, de aquí vamos allá, a desgranar maíz. Se desgranaba a mano, sí, se desgranaba a mano el maíz. Venían ellos a ayudarnos aquí, cuando ya le tocaba allá, ya iba la flota de acá también a ayudar. Ahí nos íbamos todos a desgranar maíz allá. ¿Y su mamá, qué valores le inculcó a usted? ¿Cómo en qué? ¿Cómo le educó a usted? O sea, a veces le golpeaba, le gritaba o era tranquilo. Sí, siempre nos castigaba porque el muchacho da motivo, pero tampoco no era que nos castigaba. Sí, nos castigaba porque no hay muchacho que no le... Y a veces uno entre muchachos mismos no sale peleando y por ahí nos metía sus golpes. No, ella usaba unos cabitos de soga, como nos daba. Ah, les castigaban con los cabitos de soga. Sí, con cabitos de soga usaban de antes, como nos castigaba. Pero nos arrodillaba, nos ponía de penitencia ahí de rodillas hasta que ella nos decía levántese. O sea que y el labor de su madre cuando su padre salía a trabajar, ¿qué era lo que hacía su mamá? Ella se dedicaba a los vicios de la casa, a cocinar, a lavar, criar pollo. También de antes había que pilar el arroz en bunque. Ella pilaba arroz, nosotros también pilábamos arroz, el café se pilaba, el maíz para pollo también se molía, era machacado en un bunque. Después vinieron los molinos. Los molinos ya me acuerdo, yo ya estaba grande cuando llegaron los molinos. Para moler el café que se tostaba y molido con piedra. ¿Y cómo cocinaban? ¿Cocinaban en ollas de barro? En ollas de barro, en ollas de barro. ¿Esas ollas de barro los hacía su mamá? Ella hacía, mi madre era ollera, ella hacía olla para vender. Ella trabajaba en eso, hacía olla. ¿Hacía olla? Yo todavía cocino en ollitas de barro, yo tengo ollitas a cocinar. ¿Usted Sí, aprendió? vais a ver la cocina, tengo una ollita que yo cocino en las ollitas de barro. ¿Usted aprendió a hacer Sí, también sabía hacer ollitas, también sabía hacer. Lo que yo ahora ya no hago. Es Pero sí trabajoso el hacía. proceso. Y dañino a veces para los huesos, después mi madre sufría de reumatismo, por eso que ella hacía olla. Se le hinchaban todas las coyunturas de las manos, le hinchaban. Súper Sí, cansada. y frío, pues el frío del barro.
Y así usted veía, rumor, ella tenía un cuarto solo de poner olla. ¿Y cuánto Para- tiempo se demora en hacer una olla de barro? Y eso la hacen ella en un rato la hacía, si no la demora para la secada, pues tenía que ponerla a secar. Según el gruesor, el grandor, te lleva hasta 8 días para que secara para poderla quemar. Las ¿A quemaban. cambio de cuánto le cambiaba una olla de barro? O sea, ¿cuánto costaba hacer una olla de barro? Una olla de barro, según, como de antes era en sucre, de ella hacía de 3 sucres, 5 sucres, como el precio que le encargaron. Así, así. Ella hacía esos comales para tostar café, tostar maní. De antes nada, todo era que uno lo hacía, pues, y con leña, no como ahora con las cocinas. Que ya, por ejemplo, nosotros ya ahora es con el horno, hornamos en horno, y de antes no. Pero sí nos tocó, a nosotros sí nos tocó también tostar así, con candela. Y o sea, cuando algún hermano suyo, usted se enfermaba cuando era pequeña, ¿qué hacían sus papás? Y llevarnos al médico. Se iban al doctor. O sea que de antes tampoco, de antes casi no se iban al médico, no que ellos iban al doctor. Mi papá se venía a Bahía al doctor a decirle lo que tenía y mandaban los remedios. No es como ahora que ya ahora hay que ir, y de antes no, el doctor mandaba los remedios con lo que le llevaban la explicación lo que uno tenía. Yo me acuerdo de una vez estaba enferma y él se vino a Bahía y me llevó remedio, mandé el doctor así nomás, sin ver. ¿Y su mamá no le daba remedios naturales, así? Sí, así ella tenía acostumbraba a sembrar que manzanilla, ella sembraba grandes pedazos de manzanilla y ahora la manzanilla aquí no se cosecha. Ella sembraba la manzanilla, sembraba el anís chiquito, todo eso sembraba para hacer agüita, nos hacía agüita que nos dolía la barriga, decía, mami, nos dolió la barriga, corría y hacía una agüita, eso nos daba con elixir, así nos daba a tomar. ¿Cuántas limpias? Puede ser que manzanilla, agüitas, ¿qué nomás sembraba de plantas medicinales? Ella sembraba la manzanilla, sembraba el alcohol, sembraba la hierbabuena, esa hierba luisa, todo eso sembraba ella. El palo santo. Palo santo, bueno, eso nunca tuvo ella, eso no tuvo ella, sí, pero también pero eso nunca tuvo ella, pero esas otras plantas sí las tuvo, oreganón, y el oreganón también es medicinal, pues. ¿Ustedes alguna vez le llevaron o asistieron a algún curandero? No. Nunca. Nunca. ¿Siempre era al médico? Al médico, o sí. La medicina de su Medicina, mamá, sí, medicina que ella nos daba en la casa. ¿Y cuáles eran las enfermedades más comunes que solían? Y nosotros siempre, la gripe, porque el muchacho siempre andaba mojándose del resfrío, nos vamos a gripe, era que nos daba siempre, eso que nos daba, gripe. ¿Y su mamá tenía algún remedio contra la gripe? Y de antes venían porque mejoraba el dolorines, la oca, nos hervía oca con aguardiente y nos daba a tomar eso. Y Ahí nos pasaba la gripe, sí. Así era de antes. ¿Y el mal de ojo, las palpitaciones sufrieron? Ella también sufría de eso, sí, pero ella curaba ojo también. También Sí, ¿y cómo ella curaba curaba. el mal de ojo? Y con ella tenía esos espantos, y esas congonas rudas, y eso con aguardiente. Ahí le ponía agua del Carmen, le ponía colonia y con eso curaba. Le sobaba huevos a los ojiados. ¿Les hacía una limpia? Sí, sí. Y ahí curaba ojiado ella. ¿Y trabajaba de eso? No. Cuando ella de repente que le llegaran hacia la casa, ella no, que le ¿Usted llegaran. aprendió a hacer? Y por ahí medio también. están mis nietos enfermos, yo misma los cojo y los mojo. Yo todo el tiempo, no tengo criaturas chiquitas, a mí no me falta un pomito de aguardiente de curar ojiado. Ya, pero si es que mi hijo mismo grande, ay mami, me ha dolido la cabeza, yo es ojiado que estoy. Vienen que hay que los moje con ese aguardiente. Y era como una creencia que tienen que todo el tiempo están ojiados. Entonces viene donde usted... Sí. ¿Y esas medicinas que hacía su mamá con hierba, usted aprendió las medicinas? Sí, claro, pues ¿Se las daba a sus hijos? Sí. ¿Y las plantas usted las sembraba? Y por ahí todavía tengo unas plantitas sembradas. Igual que su mamá aprendió a sembrarlas también. Yo tengo por ahí, ¿Qué de donde plantitas quiera. nomás tiene? Yo por ahí tengo congona, tengo hierbabuena, tengo hierba luisa, tengo la carmelita, tengo oreganón, oreganito del chiquito. Tengo un poco de cositas sembradas, ahí atrás tengo sembradas. Esas son las plantas medicinales Sí. que usted tiene sembradas. Si tiene algo que no sea medicinal, Que no sea medicinal. Ajá. Yo tengo Agricultura. ahí tengo plantas de jardín, rosas. Nosotros tenemos un jardincito ahí abajo. y no Y tiene aquí también yuca. tengo yuca también, sí. ¿Qué nomás tiene yuca? Yuca, plátano. Eso es lo que tiene. Eso es lo que, sí, eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Y antes qué era lo que se tenía que tener? De antes se cosechaba de todito, pues de antes yo me acuerdo que se cosechaba que el arroz sembraba, antes que no se compraba el arroz, sino que se cosechaba y se pilaba en casa. Y ahora ya no, pues no se puede cosechar.
todo hay que con químicos para de verde cosechar. Cebolla, Sí. su mamá. Ella sí sembraba cebolla, cilantro, todo sembraba. En cambio ahora nosotros no podemos, pues, si sembramos, se las come un animal, yo no sé qué animal se come el cilantro, la cebolla, todo se lo come un animal. Y usted dice, ¿usted qué piensa del agua bendita? El agua bendita. Ajá. El agua bendita la utilizaba, ella también la utilizaba para cuando estaba un niño moro, le tiraba esa agüita con una ramita de ruda, con una florcita, le tiraba esa agüita para eso. ¿Y las velas? ¿Bendice las velas? Bendice, usted lleva las velas. Llevar a la iglesia, claro, a la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de bendecir las velas? Y porque como una vez que decían que había que tener velas benditas, porque iba a venir una oscuridad y que iba a tener que tener velas benditas. Pero ya pues yo no llevaba más velas de esa vez que decían así. ¿Usted es católica? Yo sí, yo soy católica. ¿Y sus padres? También ellos fueron católicos. ¿Y siempre iban a misa todos los domingos? ¿O Sí, de repente, no, de repente. Sí, yo también de repente, yo no todos los domingos, de repente. Peor ahora que cuando estaba con mi esposo, sí, casi toda la semana íbamos a la misa, los días sábados. Pero ya ahora que me quedé sola ya no tengo quien me lleve. Pues. Y de igual manera a sus hijos les inculcaron la religión. También, sí, todos mis hijos son católicos. Todos son católicos. ¿Y usted cree en la Virgen María? Yo sí. ¿Tiene algún santito en especial? Uy, tengo un poco. Mire cómo tengo. Aquí tengo ahí tengo la Virgencita, como es la de Guadalupe. Y adentro en el Virgen María. Yo tengo el Niño Dios, tengo el Divino Niño, tengo un poco de santito. ¿Y cuál es el más importante para usted? Y yo ya la Virgen María. A la Virgen María. Siempre le reza. Sí. ¿Sí le ha cumplido algún milagrito? Claro, Virgen. La Virgen María era de mi padre. Cuando él murió me la dejó a mí. Me la dejó que la que trajera yo. Y yo crié una nieta. Y me dijo que cuando yo muera, esa virgencita se la den a mi nieta, a la que yo crié. Sí. Y dígame, ¿usted tiene algún objeto que represente la vida? O, no sé, un santo que diga, este santo representa vida. Y así. Ay, no, porque el que representa vida es Dios solamente. Entonces usted Sí. por eso cree bastante en Dios. Claro, en Dios, pues él es el único ¿Y que usted celebra el velorio de San Pablo? Sí. ¿Qué tan importante es el velorio de San Decimos el Pablo? velorio de San Pablo porque San Pablo también. San Pablo es una historia tan larga de San Pablito porque Cuénteme. San Pablito fue del abuelo de mi esposo. Entonces, cuando el abuelo de mi esposo murió, se lo dejó al papá de él. ¿Ya? Ahora, cuando el papá todos los años le hacía ese velorio a San Pablito, lo velaba. Él no le hacía baile, sino que solo lo velaban. Y ya cuando él estuvo bien enfermito, se lo dejó a mi esposo. Le dejó a San Pablito a él. Y de ahí él siguió la tradición con San Pablito, haciéndole el velorio todos los años, él le ponía velitas a San Pablito. Él invitaba a todos sus amigos más cercanos que vinieran para tomarse ese café y velar a San Pablito. Y ahora se acabó él, pues nosotros seguimos lo mismo. Así mismo, le ponemos velitas, ya le decimos a los amigos, ellos que están aquí cerquita, ya les decimos nosotros, si no nos acordamos de hacerles acuerdo, ven aquí, todos los años hacemos el velorio de San Pablito. Y San Pablito le tenemos miedo por las culebras, que nos hace asustar con las culebras. ¿Y usted cree Sí. que los santitos le castigan? San Pablito sí, y mire que nosotros le hacemos el velorio, y en la casa de mi hija, aquí abajo, de continuo le aparecen las culebras arriba en la casa. Una noche yo estaba allá, cuando yo que salgo del cuarto a la cocina, y cuando la gata que jugaba con una culebrita en la cocina. Y de eso es siempre donde ella. Un día sí que ella estaba acostada en la cama con la hija, cuando es que ahí les cayó una culebra. Y dice, yo no sé por qué San Pablito me hace asustar, yo todos los años le hacemos el velorio. le hace No sé, asustar. será como para hacerle acuerdo, que no se olviden. Y dígame, usted nos dijo que usted antes se iba con su marido. Entonces asumo que su marido falleció. Sí, él falleció, ya tiene 2 años, 2 meses tiene de fallecido. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el velorio de su marido? El velorio de él. El velorio de él se veló en casa de una hija, en San Isidro. Ya. Tuvo bastantísima amistad en el velorio de él. Hubo demasiada gente. ¿Y qué nomás se hace en un velorio? Disculpe. Nosotros en el velorio de él le hacíamos rezo, le hacíamos misa. ¿Y cuántos días de velorio? Le hicimos las 9 noches.
Como quiera. Pero, o sea, él Sí, murió y le murió enterraron el día al otro domingo, día. al otro día, el día lunes, lo sepultamos. A las Pero siguieron 24 las horas. 9 noches. Sí, ahí hicimos las 9 noches, sí. Hicimos las 9 noches. ¿Y las rezadoras? ¿Qué son las rezadoras? La rezadora es la que reza el Santo Rosario. La señora iluminada de San Isidro, ella rezaba. Ella le hizo el novenario. ¿Y qué importancia tienen ellas? Y ellas que son católicas, les gusta madre. Yo también, sino que ya no ¿Usted puedo antes rezar. era rezadora? Yo fui rezadora desde que estaba pequeñita. Me enseñaron a rezar. Le hacíamos novenario, le rezábamos al cuerpo presente y le hacíamos novenario. De antes hacían novenario, cumplemeses y cabo de año, todo hacíamos nosotros. Y yo sí me sé el rosario de memoria, me lo sé. Sino que ya no puedo rezar, tengo problemas del corazón y entonces por eso yo rezando, yo como que me ahogo, no puedo rezar. Ya no puedo. Pero antes usted era una rezadora. Yo era rezadora, pero lo tengo copiado, en un cuaderno tengo todo el rosario copiado, lo tengo. Yo lo copié, lo tengo copiado, contestado y todo. ¿Me puede decir qué ritos se utilizan para expresar o celebrar la muerte? Para la muerte, cuando uno muere, Sí. ayudarle a bien morir a la persona, hay que rezarle el Padre Nuestro, rezarle el credo, ayudarle a bien morir. Ayuda. Bueno. Y cuando usted era pequeña, ¿su casa de qué era? De caña. De caña. Esa es la casa tradicional, Sí, ¿no? En Navita. casita de caña, mi padre mismo la hacía de caña. Él mismo hizo Él, su casa. sí, él era No- carpintero. Ah, era carpintero. Era ¿No tenía carpintero. madera aparte? Sí, También pero madera. ya después hizo una linda casa de madera. Ya cuando vivimos en San Roque, él tuvo tuvimos una casa grande de madera. ¿Y su actual casa es solo de madera o también tiene La que- mía aquí es de madera, una madera malita, es que ya no se me cae pura polilla. Ujú. Está polilladita, esa tabla de amargo es mala, está polilladita. ¿Y hay algunos objetos tradicionales en una casa? Como, O sea, digamos una lámpara que debe estar en la casa o las ventanas. Algo que se ponga en la casa tradicionalmente al momento de yo construir. no tengo ni lámpara ni las ventanas que hay. ¿Y usted tiene su altarcito? Sí, no tengo altar. Tengo ¿cómo se llama? Un velador, sobre el velador, al lado de mi cama, y pongo los santitos. Ahí en el cuarto. ¿Qué tan importante es tener su altar dentro de la casa? Dentro de la casa, para mí es importantísimo tener el altar dentro de mi casa. ¿Y cuáles son las ocasiones en donde usted adorna más su altar? Yo para adorno, esto por ejemplo para tiempo de Navidad me gusta adornar el niño Dios, adornar. ¿Y usted le prende velas a sus Sí, santitos? yo sí, ¿Con qué propósito le prende las velas? con el propósito de que los días sábados le prendo porque es el día de la Virgen, y el día lunes, el día de las ánimas, yo le pongo a las ánimas una velita, ya me he acostumbrado así. Igual para pedirle Sí, alguna pedirle cosa. le algo a las prende una ánimas que velita. me cuiden, me ayuden, y a la Virgen también. Y disculpe, volviendo a cuando usted era pequeña, ¿qué animales tenía? ¿Tenía animales? Animales, sí, todo el tiempo hemos tenido gallinas, chancho, pavo, a mi madre le gustaba tener patos, todo teníamos. En cambio, lo que ella casi nunca le gustó tener animalitos así en la casa, de decir pericos, loros, eso nunca tuvo ella. No. No, nunca me acuerdo de que ella tuvo eso. ¿Y a usted sí le gusta? A mí sí me gusta y soy de mala cuando tengo esos animalitos, se me enferman, ya ni quiero tener porque después más que me da pena cuando se me mueren. Sí tuvo usted. Sí, yo he tenido. ¿Cuál? Yo cuento que los periquitos, yo no sé por qué se me les da una enfermedad que se les tuercen los deditos y se ponen como loquitos que se tuercen. Y una lorita tenía linda, mi lorita la tenía el año pasado. Y ahí donde están ustedes, en esa ventana la ponía y se me cayó abajo y como ahí un perrito me la mató. Y le digo, ya no quiero tener porque uno se mal enseña con esos animalitos. La tenía suelta, era engreidita ella. Y no se le iba a hacer. No se me iba. Mi hija también tiene uno así. ¿Y no también. volaba? No volaba. No Por eso se cayó. Se cayó abajo, sí. Y el perro Y el perro, un perrito que había, la apañó y la mató. Y disculpe, ¿cuál es la influencia del mar en usted? ¿Le gusta el mar? ¿Cree que el mar es importante? El mar, sí, pero yo le tengo miedo al mar. Yo le cuento que yo voy al mar, pero yo no me gusta casi meterme al agua. Casi nada. No.
El año pasado me llevó mi mamá, me dice, vamos para que se vaya porque sufro que me duelen las rodillas, vamos para que se entierre. Y le digo, me quedé afuerísima, así cuando acordé que esa agua me llevó allá donde yo estaba, yo me le salí, le digo, no, me lleva el agua, yo no sé nadar, yo soy como piedra, me voy al fondo. Y cuando una cosa es que me acuerdo que usted decía que sembraban el arroz cuando era de cosecha, ¿en qué tiempo le cosechaban? Y eso a los 6 meses ya estaba el arroz de coger. Pero no implicaba nada la luna, que sea luna llena, luna Claro, menguante. buscaban el tiempo bueno para coger el arroz. ¿Cuál era el tiempo bueno? Y cuando estaba la luna llena, ya mi papá. Cuando estaba buena. Sí. Y si no y si lo cosechaban Se cuando no le era. aprovechaba el arroz. Se aprovechó todo para Igual la madera. Sí, te veía igual, sí. El maíz también, él buscaba ese tiempo bueno para coger. ¿En luna llena o en luna menguante? Yo no sé si es lleno o menguante, es que él buscaba el tiempo que estuviera bueno, decía yo, le digo a las muchachas, yo ahora ya a mí ni me pregunten, que yo no sé, el que sabía era su papá cuando estaba el tiempo bueno para coger un... ¿Y la finca de su papá, cómo era la finca de su papá? O sea, la estructura tenía muchas plantas. Claro, él tenía... Era bastante grande. No demasiado grande, no era demasiado grande la finca. De antes, él no tenía, a un principio no tenía ni ganado, nada más tenía chancho. Él tenía el encierro, una finquita que tenía. Ahí él tenía de antes se cosechaba bastante el plátano, el guineo, zapallo para criar tuercos, él hacía encierro para criar chancho, tenía bastante chancho. ¿Y él, aparte del machete, utilizaba alguna otra herramienta para...? ¿Solo sí, el machete? él era él fue aserrador también, él aserraba. Mi padre fue aserrador. ¿Y qué herramientas utilizaba? Y una sierra para cerrar, él con un hermano cerraban, el uno arriba y el otro abajo. ¿Y ustedes en las labores cuando les hacía eso de los granos y qué utilizaba igual alguna herramienta o era con las manos? No, con las manos nomás, una Con las mano manos. sí. Estaban con un espeque haciendo huequito y tirando los granitos. Y entonces, usted me de aserrados dice, ¿cómo los cerros determinaban la vida en San Isidro? Los Cerros. cerros. O sea, ¿tenían alguna importancia los cerros? ¿O no? Solo... Y yo no sé qué importancia tendrían los cerros. No. Y cómo me digan, ¿cómo se llevaba usted con su recinto? ¿Fue a la escuela? Disculpe. A la escuela sí, fui 2 años a la escuela. Yo no tuve tanto tiempo clase. Pero Ya sí. estaba de 12 años, ya mi papá dijo que estaba muy grande para que fuera a la escuela, ya no me mandó más a la escuela. Pero es que también fuimos nosotros a la escuela, fuimos pues ya grandes también. Yo fui como a los 10 años, entré a la escuela. Y de antes en el campo, pues iban a ver los profesores, no terminaban la temporada, los profesores iban y ya por medio año se retiraban y ahí quedábamos. Yo solamente estudié primer grado y segundo grado, ahí quedé en segundo grado. ¿Sí sabe leer y escribir? Sí, yo aprendí porque a mí me interesaba. Y después cuando ya mis hermanos estaban estudiando en San Roque y los profesores antes había que darles de comer en la casa, los padres de familia, una semana a cada padre le tocaba darle de comer. Cuando iban a comer a la casa, nosotros éramos molestosas, pues le decíamos a la profesora que nos enseñara cómo se hacía una resta, una multiplicación, porque eso no quedé aprendiendo bien yo, pues. Y entonces ahí ella me enseñaba. Y yo no me desenvuelvo bien, pero sí medio me desenvuelvo en hacer una multiplicación, una resta. Y como siempre, nosotros toda una vida tuvimos negocios, pues ahí me adelantaba más en matemáticas. Y dígame, usted ya cuando iba siendo un poquito más joven, ya era adolescente, ¿cómo eran las fiestas? ¿Usted iba a fiestas? Sí, a fiestas. ¿Cómo eran sus fiestas? Las fiestas para el tiempo para el tiempo de Navidad, nosotros nos íbamos a cantarle al niño, a jugar, hacíamos juegos de rueda, decíamos nosotros. ¿Cómo eran los juegos de rueda? Los juegos de rueda se cogían, se hacía una rueda todas las personas que habíamos y ahí empezábamos a cantar un juego, a decirnos versos unos a los otros. Ahí, ¿Se sabe algún verso? bailábamos. Es un verso, que le diga un verso. Sí. Hasta se me olvidan los versos. Tranquila. Deleítenos. O le seguimos haciendo y luego nos deleita con un versito, ¿se acuerda? Ya me acordé de un versito. ¿Y la forma en que le enamoró su esposo, cómo fue? ¿Con cartitas? Con cartita. Con cartita. Sí, es con cartita. Porque Y después cuando ya se casaron, y había veces, ya de acuerdo, ya no se ponía de acuerdo con él. En lo que me parecía que se me caía esa carta, en lo que me saludaba, me daba la mano, me parecía que se me caía esa carta ahí. Así era que teníamos que entregarnos cartas. ¿Y su papá era bravo con cuando era joven con su bravos, novia? Sí, eran bravos. Pero igual tuvo que pedirle la mano. Sí. Sí, porque
Habían El otras personas, requisito para su padre que le pidan la mano y que tenga 20 años. Claro. otras personas escapaban en Sí, cambio. nosotros ninguna nos Ninguna. fuimos. No, todas nosotros fuimos bien casadas. Y por los religiosos se casaron. Y sí, pero en cambio mis hijas, ninguna, todas se me fueron. Ninguna pidió permiso. Todas le di usar una escalera del gato. Todas se me fueron. Y ninguna me duraron tanto, a los 17 años se me fueron. Una y otra a los 15 años. Cumplió los 15 años y se me fue. ¿A qué edad tuvo su primer hijo, disculpe? Mande, ¿A qué edad tuvo su primer hijo? a los 22 años. A los 22 años. Sí. Al año de casado El ya año tuvo. casado lo tuve, sí. No Y perdí lo el tuvo tiempo. con una partera. Sí, con una partera. ¿Y cómo se sintió al tener a su primera hija? Ay, la alegría más grande cuando tuve a mi hijo. Para mí era la ilusión más grande. Mi marido era, él me salió farrista, le gustaba farrear, pues se me iba a la farra y me dejaba solita. Y yo, qué alegría con mi hijito, ya cuando él se iba, yo cogía a mi hijito en el brazo, yo no lo dejaba en la casa, andaba. Yo tenía que andar hasta tarde de la noche en la cocina, porque me tocaba que a él le gustaba tener chancho para engordar. Y tenía que de noche dejarle unos tarros querosineros que habían de antes, de Jerén, y 2 tarros de guineo cocinados para esos puercos de noche. Dejaba cocinado para el otro día de mañana. Pero yo con mi hijito, yo no lo dejaba, yo era con él en mis brazos, ahí era la alegría más grande, la compañía más grande, él y una velita, porque ni poco tenía una velita y una caja de fósforo. Y él me apaga la vela y yo cargo los fósforos en la mano, pero yo no lo dejaba, ya era una gran compañía con él. Pero cuando me quedaba solita sí era triste, pues. Antes no había luz. No, pues no había Con una lamparita lámparas de querosín. de querosín. Sí, lamparita de querosín. ¿Y dónde conseguía usted el querosín? Y en San Isidro, Ahí se compraba. ahí se compraba así. ¿Era caro o era? Caro, de antes era caro el querosín y ahora se ha escaseado que ya no hay tampoco. Ahora lo que hay es el diésel, el querosín ya no hay. ¿Usted tiene alguna persona de referencia? O sea, O sea- alguna persona fue un ejemplo en su vida que le motivó a ser mejor persona, le inculcó valores, Y claro, pues, pero ya no existen mis abuelitos. sus abuelitos. Ya se ¿Cómo acabaron se mis llamaban abuelitos. sus abuelitos? Por parte de mi madre, llamaba el papá de ella, llamaba Mario Zambrano, y la mamá llamaba Carmen Velázquez. Y Por parte de mi padre llamaba Guillermo Mejía y Jacinta Vélez, que era la mamá. ¿Y cómo eran ellos que despertaron en usted, que los apreciara tanto? Ah, mis eso? abuelitos eran cariñosísimos. La mamá de mi papá fue mi madrina de bautizo. Entonces ella me quería tanto, mi abuelita. Ya cuando estaba bien gravecita, que le decía a mi papá que me llevara, que me quería decir algo a mí. No me llevó mi papá, nunca no supe qué me quería decir ella. No me llevó, que era difícil para ir lejísimo, pues de acá dentro de San Roque afuera, Simón a caballo que había que ir. Cuando usted era pequeña todavía ellos murieron o ya era grande? No, ya estaba grande yo cuando ellos murieron. Sí, ya estaba grande, ya estaba como que ya tenía como unos 15 años cuando mi abuelita murió. Sí. ¿Y qué cosa? Cuando su abuelita, disculpe, volviendo a esto de las muertes de las personas, de sus seres queridos, ¿cuál era la comida que se ofrecía en un velorio? La comida en un velorio. Ajá. Y por lo menos hacer un aguado de gallina en la noche para darle a los que van a acompañar al velorio. Eso es lo que hacían. Mataban chancho también para darle comer a toda la gente que llegaba. ¿Y usted, cuál es de las comidas que más le gustaba hacer? A mí más me gusta la gallina, el chancho sí, pero más me gusta la gallina. Hacerla. Sí. ¿Y cuáles eran las comidas propias de Semana Santa? En Semana Santa se hacen tantas cosas, como se hace el que picante de yuca, de papa, ensalada de frijol, batido de frijol, ensalada de frijol tierno. ¿Y cómo se hace el picante de yuca? Disculpe. ¿Cuál es el proceso para hacer un picante de yuca? Se pone a hervir la yuca, ya cuando ya la yuca está reventando, se coge, se pica y se aliña, se hace un refritito con cebolla, con hierbita, se pone a hervir y se revuelve y sardina. Queda rico ese picante. Sí. Y eso es Se lo que pone ustedes comen en pimientita, Semana queda Santa. rico, ¿Y sí. propias comidas de fiestas? Comida de fiesta, y las comidas de fiesta son que ensaladas y con tantas cosas que le ponen ensaladas, mayonesa y cosas. ¿Usted sabe hacer dulces, señora querida? Sí. Entonces, ¿qué dulces sabe hacer? Yo sé hacer que suspiro, troliche, que le dicen huevo bolsillo también, sé hacer galletitas, bizcochuelos,
todas esas cosas las ¿Y cómo hace esos huevos de bolsillo que dice? Eso se pone a hervir la leche con azúcar, con la especiaría dulce. Y ya cuando está, que ya está como bien melosita, ya espesita, se le tira yema de huevo, las yemas se tiran en la licuadora con un poquito de leche y se tiran a hervir, se revuelven hasta que ya dan punto de que es nuestra leche. ¿Y quién enseñó a hacer o usted Mi aprendió solo? madre, ella sabía Su hacer todo madre eso. le enseñó a hacer. Todo aprendimos con ella nos enseñó. ¿Y alguna bebida tradicional? Bebía el rompope. Ay, el rompope. El rompope, Qué toman bastante Sí, aquí. y también lo ¿Y sé usted hacer. sabe hacer rompope? Sí, tiene Uy, rompope. pero tenía que tener listo, ¿no? Sí, es bueno. Que de mañana que me dijo Rosy que venían, no sabía. Ah, ya nada. No importa, no se preocupe, era una broma, ¿no? Y... Volvamos a la morfina. Mande. ¿Se acuerda de que nos dijo que nos iba a decir una copla? Una copla, Ay, una copla, una máquina. Todavía no se la acuerdo. A ver, me quedé, me acordás que ya tanto tiempo que ya no es chihuahua. ¿Y va a bajar al que van a hacer acá abajo? Y el año pasado estuve allá, sí. ¿Y hoy no va a bajar hoy día en la noche? Y esta noche van a hacer. Sí, Ah, no sabía. en la iglesia. Alegre. El problema es que a veces no tengo con quién andar. Yo de antes porque estaba mi hijo aquí conmigo. Y ahorita ya no tengo con quién andar. ¿Y un chihualo? ¿Qué es un chihualo? Eso los chihualos son mejor llamados chihualos a los versos de Niño Dios, los versos de rueda. Al niño Dios. Ah. ¿Y el pasillo? El pasillo, se que hacer un baile. ¿Y se sabe alguno? No, Ahora sí, me- pura cancioncita le vamos a preguntar. Y la gente o sea, de acá, y les gusta contar los sueños, ¿no es cierto o no? ¿Tienen alguna, como, o sea, una premonición con los sueños? creer en los sueños. Ajá. Yo a veces creo y a veces no creo, porque uno sueña, yo por ejemplo, yo sueño con mi esposo, pero yo digo, yo sueño andando con él en un lugar y ya eso es como una pesadilla, le digo yo a los muchachos. Mm. Sí, Pero a la gente de acá le gusta contar los sueños. los sueños, sí. Sí, le gusta contar. ¿Y Contar por lo qué que cree sí. que hacen eso? ¿No tienen algún motivo o solo porque les gusta? Yo le digo, yo cuando sueño así, le digo a los muchachos, yo le digo, eso es como una pesadilla nomás, digo, yo no creo en los sueños. ¿Y algún juego tradicional que cuando usted era pequeña? ¿Algún juego que le gustaba? El juego que me jugó, jugar muñeca era que me gustaba. ¿Muñeca le Sí, gustaba? mi madre nos hacía muñecas de trapo, porque antes no era como ahora que hay las muñecas, pues allá nos hacían unas muñecas de trapo. Claro. Nosotras muñecas las bañábamos, nos hacía de unas telitas blancas, eran blanquitas las muñecas y le ponía acá atrás el pelito negro. De una tira, cogía un trapito negro y le hacía el pelito acá atrás. Le hacía cejas, le hacía ojitos, nariz, todo le hacía. Y las muñecas tenemos que nosotros tenerlas bien cuidaditas para que no se pusieran moriscas porque eran blanquitas. Y en los bailes, cuando iba, hacía las danzas, había danzas tradicionales, ¿no es cierto? Claro, Con los vestidos. con los ¿verdad? vestidos, sí. Sí, bailaba usted. Yo no, ya a mí no me tocó en eso, a mi hija sí, pero yo no me tocó ya hacer eso. ¿Y cómo eran esos bailes? Y eso así mismo, que con ruedas hacían unos vestidos anchísimos y cogían esos vestidos, bailaban, andaban. A mis muchachas sí les tocó eso. Y bueno, me salió. Y ya se acordó de la copla. No era copla. Es un chihualo, ¿verdad? A Sí. Chihualo le dicen acá, ¿verdad? Chihualo. ¿Ya se lo recordó o no se lo recordó? Leo está de por aquí, el ángel que me apasiona, siempre está en mi pensamiento, que aunque ausente en mi persona. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Oye, buenísimo. Y lo tenemos grabado, ya lo tenemos. Y disculpe, cuando usted era pequeña, su madre le contaba algunos cuentos de diablo o leyendas del diablo. No. No le decía, ten cuidado, no hagas esto porque viene el duende. O Mejor si nos decía ella, pues si nos decía. No, ella nos decía que no hiciéramos ninguna locura porque venía el duende, nos hacía asustar. Nos decía que el duende se llevaba a los niños. No se les enamoraba el duende tampoco. Sí, así dicen que cuando duermen sola también dice que el duende les llega. Y no les dejaba dormir solas su mamá. No, nosotros dormíamos todas en una cama, nosotros las mujeres y mis hermanos varones en otra. ¿Y los cuentos del tío conejo? ¿Qué son? Yo no sé. Nunca le contaron. No. ¿Cuentos de animales? Algo que aparezca un animal así de la nada, que tenga un significado. Nunca le contaron No. algo así.
alguna leyenda? Y usted con todo esto de la creencia que tiene de Dios, ¿cómo cree que se creó el mundo? ¿Cómo se creó el mundo? Ajá. ¿Cómo le puedo decir cómo se creó? Creo que lo creó ¿Cómo Dios. usted piensa que se creó? ¿Cómo se creó el mundo cuando vino Adán y Eva? Pues ahí fue que ahí se empezó a venir la cristiandad, porque antes no habíamos, con la desobediencia de Adán y Eva. Y disculpe, señor querida, ¿usted se sabe alguna leyenda que le decían de pequeña? Ay, como hacer, como que antes le llamaban recitaciones. Sí, Déjame recordar si me acuerdo de una. sí. Ahí nos dice unas que se cuentan. Díganos, ¿qué es lo que más se acuerda de su infancia? Así cuando le dicen cuando era pequeña, ¿qué es lo que el primero que le viene a la mente? Y lo primero que viene a la mente, los juegos que uno jugaba, cómo cogíamos jabón, poníamos a lavar la ropita a las muñecas, esos son los juegos que hacíamos nosotros. ¿Y a usted le gustaría que lo que se hacía antes, las tradiciones que existían antes, se vuelvan a implementar ahora? Claro, pues que lo de antes, no, ahora ya no hay nada de lo que era de antes la vida. Y usted a sus nietos les enseña lo que antes usted hacía, les cuenta. Sí, pero ya le digo, ellos ya no quieren, dicen, no, que ya ahora todo es moderno, y ahora todo es moderno. Y usted sí prefería 1000 veces que otra vez las volvía tradiciones. a hacer lo mismo los de antes, pero juegos. ya eso creo que ya es difícil. Ya es difícil. ¿Por qué usted considera que es difícil? Porque parece que ya no vuelve, los tiempos de antes ya no vuelvan. Entonces a usted sí le gusta más lo que antes era, ¿verdad? A mí sí me gusta lo que era de antes, a mí sí me gusta lo que era de antes. ¿Y alguna recomendación para nosotros o para la gente que le va a ver, sus nietos? Hay gente joven que va a estar viendo y quiere tal vez revivir esas tradiciones que tenían hace tiempo, porque es nuestra cultura y sí les interesa, hay personas que sí les interesa. Hay personas que sí les interesa, pero en cambio hay unos que no quieren, dicen, no, dice que ya son cosas anticuadas, cuando uno les dice alguna cosa, dice que eso es anticuado. ¿Y qué les diría a esas personas? Y claro que es anticuado para ellos, pero en cambio para uno que vivió la vida de antes no es anticuado. Para uno no es anticuado. ¿Y qué piensa cuando le dicen es anticuado? Y ellos que son incrédulos no creen, pues. Porque, por ejemplo, eso de los que no, ya se cambian de religión ahora. Yo le digo, yo cómo me cambio mi religión, que desde que nací fue con esa religión, y ya ahora cómo me voy a cambiar yo esa religión. Yo desde el momento que nací y me bauticé con esa religión, y cómo me saco de esa religión, yo no puedo, no entiendo, yo no. No hay cosas que usted no entiende lo que está pasando ahora con los jóvenes. No. Y por eso preferiría 1000 veces que se vuelvan las Volvieran los tradiciones. tiempos de antes. Entonces, para finalizar, señora querida, Ya para terminar, quisiera que nos dé alguna recomendación o yo quiero que me diga tú. ¿Cómo es ese nombre? Mi chihualo. Ese nombre. Al chigualo Mi falta. chihualo doña falta, querida. señora querida. No creo que me olvidé. Para acabar con el chigualo. ¿Cómo era que nos enseñaron? Por ahí está. No, está. ¿Alguna que se Ah, sí, acuerde sí, cuando sí, era? nervios, no se preocupe. Me acordar ¿Quiere que- viento? que ya tiempo ya no me acuerdo. Acordarme los tiempos de antes. Y es buena, refresca la memoria. Y no hay que olvidarse de esas cosas porque también ustedes les enseñan a sus nietos, a sus hijos. Claro. Para que la cultura misma no se pierda, la tradición. No, se me olvidan yo sabía chigual y ya se me olvidó. Ya tanto tiempo que no ando en chigual.
Y que ya ahora ya, por ejemplo, allá el año pasado estuve allá abajo, pero allá abajo nomás es que le cantaban al niño Dios, allá no hacían estos juegos. Ya no hacen los Ya no hacen, nomás que le cantan hacia el niño Dios, le cantan versitos. Ya no se celebran las cosas como Ya no antes. es como de antes, pero de antes no, porque antes era... Y algo que nos estábamos olvidando, cuando se le hace el bautizo al niño, ¿usted cómo era? ¿Se le hacía fiesta? ¿O cómo? Yo nunca acostumbré a hacerle fiesta a mis hijos cuando los bautizaba. Lo único que yo llevaba a los padrinos a la casa, mataba una gallina, les brindaba un plato de comida y les hacía un rompope, unos dulcecitos, eso era todo. Yo no les hacía fiesta, nunca les hice fiesta a mis hijos. Lo mismo cuando ellos cumplían el primer añito, lo mismo, estaba cerca de mis padres y de los papás de él, cogía y mataba una gallina y los invitaba a hacer una merienda y les hacía un rompope, chicha que se hacía, les hacía una chicha, les hacía rompope, dulce. Todo el tiempo tuvimos vaquitas paridas, yo misma les hacía todo. Ah, mire. Bien, señora querida. Ya bueno, para terminar, ¿no? ¿Qué nos recomendaría qué piensa del proyecto que estamos realizando para recuperar las tradiciones? Está muy bonito y Dios quiera que se llegara a volver el tiempo de antes, que las cosas como eran de antes. Sí. Sí, eran lindos los chihualos. Era lindo, en la Navidad, lindo irse a los chihualos. Nosotros nos amanecíamos, era cantándole al niño Dios, jugando, ahí no se bailaba. Era puramente jugando y cantando. Bailábamos, pero en la rueda. Y porque un rato cantábamos, íbamos a la rueda, otro rato volvíamos a cantar y vuelta a esa rueda así nos maldecíamos. Hacíamos. Y en esta rueda, disculpe, ¿participaban solo niños o...? No, todas las edades? los grandes, todos los que quisieran distraerse ahí. ¿Sí? Ahí para decirse versos uno a los otros. Ah, mire usted, qué interesante. Una persona interesada, que un hombre que le interesara a usted, ya Y le daba claro, su beso pues. y si a usted le gustaba, le respondía también con amor. Y así era, así. Así se conocían en la ruedita. Ahí ya veían las intenciones. Sí, ahí. La falta, no chancea. Listo, entonces, muchas gracias por el tiempo y por contarnos de una parte de su vida. Ya, Fue muy bonito, muchas Muy gracias. gracias, Con eso muchachos. ya acabamos. disculpen que no estaba preparada, unas cosas ya se me han No, olvidado, se unas preocupe. No se cosas. preocupe. Unas cosas me acuerdo, otras no me acuerdo. Bueno, listo.